cuenta hasta 10. Pero no para regresarla, tranquilizarse uno, ¿verdad? Si pueden nomás cerrar la puerta así para que no entre el frío, hermano, ¿verdad? Y hermanos, mira, benditos aquellos que están en el último servicio de miércoles del año. Amén, amén. Bendecidos. Y para los que no pudieron estar por enfermedad y todo eso, bendecidos también. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y para los que no pudieron estar por el frío, también bendecidos, ¿verdad? Porque muchas veces el frío, estás en tu casa y sientes lo calentito y te metes las cobijas y todo, y ya una vez que te metiste a la cobija, no hay nadie que te saque de ahí, ¿verdad? Y es mejor uno ir con la mentalidad preparada. Hoy es el servicio para la gloria de Dios, donde me voy a reunir a conocer la palabra de Dios, a entender más de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, importante es, hermanos, que nosotros le demos el tiempo a Dios en medio de desesperaciones, en medio de necesidades, en medio de una vida que llevamos reciamente corriendo, ¿verdad? Entonces, decirle a Dios, aquí está mi vida, y darle el tiempo. Tenemos que parar. Todo el día le damos el tiempo a esto, a aquello, hacemos nuestras cosas todo el día, pero 2 horas hoy son para el Señor, ¿verdad? Amén. 7, 8 y 9 para el Señor. Señor, te la voy a dar, Padre. ¿Por qué? Porque Él es el que te extiende el tiempo, así como Él es el que extiende el dinero y los billetes. Gloria a Cristo. ¿Verdad? ¿Cuántos han visto cuando Dios lo extiende? Amén. Cuando dices, no me alcanza, no esto. Él es, ¿verdad? Y el Señor lo hace. Entonces, hermano, su mano poderosa se mueve, ¿verdad? Y esto es bueno. Amén. 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 Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas. Recuerden que el domingo sí vamos a tener servicio, haya quien haga, porque en ese día, el domingo, yo sé que faltan bastantes personas, pero también otros se motivan porque es el último día del año, ¿verdad? Y se motivan. Entonces yo estoy motivado. Entonces Amén. sí vamos a tener servicio el domingo a las 10:30. Dice la palabra de Dios, vaya conmigo, Lucas capítulo 2, hermano. Voy a poner esta figura, ¿no? 20 versículos del 21 a 35 vamos a leer. Amén. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice de la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel,
y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te pedimos, Señor, que tú ilumines nuestras vidas con tu santa palabra. Señor, así también como la revelación ha venido al mundo, Señor, la luz de Cristo, Padre, así también tú la has puesto en nuestros corazones. Pero también ahora, Señor, revélanos, enséñanos, muéstranos, Señor, que tu palabra esté en nosotros, Señor, siempre, haciendo este trabajo transformador, viva y eficaz como lo es. Gracias. No volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú digas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Qué importante es, hermanos, que nosotros entendamos bien que la venida de Jesús, hermano, vino a darnos luz, ¿verdad? Luz nos vino a dar en medio de las tinieblas. El Señor dio luz. Fíjate qué tremendo entender este pasaje, entender estas palabras que el Simeón entendió y comprendió en su vida, aunque él estaba viendo, ¿verdad?, el Antiguo Testamento y las sombras del Antiguo Testamento, los tipos del Antiguo Testamento, o los prototipos del Antiguo Testamento, o las figuras del Antiguo Testamento. Simeón vivía bajo esto. Pero hay una cosa muy importante. Mira bien dónde está la clave de la revelación, la clave de poder ver la palabra, hermanos, de otra manera, de poder ver la palabra de una manera viva, ¿verdad? Para nosotros, de poder ver la luz detrás de cada palabra y poder uno discernir y poder uno integrar su alma, su todo en aquella palabra que el Señor te está enseñando, porque recuerda que es el Espíritu Santo el que lo está haciendo. Y Simeón, dice la palabra, que él estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos dirige, entonces vamos por buen camino. Cuando el Espíritu Santo nos dirige, entonces la verdad está siendo ministrada a nuestra alma, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es solamente una simple fuerza, no es una fuerza activa, ¿verdad?, como nos dice uno, sino que es Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo tiene todas las características de una persona, de la personalidad, igual que nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí en la palabra de Dios, el Espíritu Santo le está hablando a Simeón. El nombre de Simeón viene de Shimón o Sumeón, de la palabra hebrea Shama, que quiere decir escuchar o oír. O sea, Simeón significa en simples palabras, Dios ha oído, ¿verdad? Dios ha oído. Usted puede escribir en su Biblia ahí, ponerle ahí mismo Simeón y le pone Dios ha oído, ¿verdad? Porque es muy importante que eso se quede ahí incrustado para que usted no vuelva a buscar, y si encuentra más y si puede profundizar más, pues qué bueno, ¿verdad? Así me puede enseñar a mí también. Entonces miramos aquí nosotros un pasaje, hermanos, que dice usted, bueno, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Voy a dar un poquito de historia de lo que está pasando, porque mi punto es quedarme en la persona de Simeón, ¿verdad?, en lo que es la revelación que Dios le ha dado a Simeón. Porque recuerden, estamos mirando aquí nosotros un profeta que ha hablado una palabra que es profética, y que siendo que él está considerando todos los pasajes proféticos del Antiguo Testamento, porque recuerde que no había Nuevo Testamento, no había en este momento, no había, ¿verdad? Porque Cristo todavía no empezaba su ministerio, porque la iglesia de Cristo no había nacido todavía. Entonces Simeón, hermano, él tenía, yo veo aquí una persona con una madurez, una experiencia tremenda en poder discernir la palabra de Dios, una experiencia, una profundidad en el discernimiento de la palabra de Dios. Entonces, al decir
una profundidad en el discernimiento de la palabra de Dios. Quiere decir que él obtenía mucha revelación de Dios, mucha revelación de Dios. Entonces yo le preguntaría a usted, ¿cuántos de aquí quisieran tener mucha revelación de Dios? Amén, amén. Entonces necesitamos irnos a la palabra, de ser profundos, no ser solamente superficiales, sino ser profundos a la palabra de Dios, ¿verdad? Meternos, escarbar, como si estuviéramos nosotros sacando petróleo, ¿verdad? ¿Qué haría usted si en su terreno, que usted fuera dueño aquí en Estados Unidos, de repente hace un hoyo y bota el hilo de petróleo? ¿Qué haría? Lo primero que iba a pensar, wow, soy rico, ¿verdad? Le ponía un tapón ahí para que no bote más. Entonces llamar a las compañías petroleras, aquí hay petróleo, miren esto aquí, así, así. Entonces te vamos a ofrecer el tanto por ciento de todo lo que se saque. Es una mina de oro, una mina de petróleo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es más que una mina de petróleo. La palabra de Dios es más que una mina de oro, que una mina, hermano, te va a dar más. ¿Por qué? Porque esto es para vida eterna. Porque dice el Señor, dice, no hagas tus riquezas en la tierra, ¿verdad? Donde la orina corrompe, donde el ladrón se mete, sino haz tus riquezas en los cielos, donde allá dice no puede entrar nada se corrompe. Entonces las riquezas tienen que ser hechas en los cielos. ¿Cómo va a ser hecho en los cielos? Penetrando yo en la palabra, metiéndome ahí, que Dios abra mi discernimiento. Entonces nosotros estamos viendo aquí una persona, Simeón, que es una persona, diga conmigo, consagrada. Consagrada. Y había otra persona ahí también, Ana, que también era una persona consagrada, una profetisa también. Y mire, hermano, pero aquí nosotros nos vamos a la historia donde ellos tienen que circuncidar al niño. Recuerden que Pablo decía, pues, si en alguna forma yo tengo de qué enorgullecerme, dice, lo tengo, dice, ¿por qué? Porque fui circuncidado al 8º día, ¿verdad? O sea, diciendo, yo soy judío, pero de hueso colorado, ¿verdad? Nacido judío, ¿verdad? Y fui circuncidado al 8º día. Cristo también fue circuncidado al 8º día. Recuerden una cosa, que cuando Cristo fue circuncidado al 8º día, hermanos, aún todavía quiero irme a esa historia para que usted en su mente pueda usted relacionar, hermano, y unir los cabos, ¿verdad? Poco a poco, porque es muy importante. Los magos los magos o los sabios aún todavía no habían llegado a Jerusalén cuando Cristo fue circuncidado al 8º día y que se le puso el nombre Jesús, porque recuerden que la palabra Jesús es un nombre griego, ¿verdad? Griego, Jesús. Entonces, Jesús Cristo. Entonces es y en el hebreo, ¿cómo dijo el profeta que se iba a llamar? Emanuel, ¿verdad? Emanuel, Dios con nosotros. Y Jesús significa el Salvador. Y cuando dice el Salvador, dice Dios, Jehová Dios, dice, es porque no hay ningún Salvador, dice, fuera de mí, yo soy el Salvador. Entonces lo que está diciendo, dice Dios con nosotros también. Entonces dice, Jesús, dice, al 8º día fue circuncidado también. Y dice aquí la palabra del Señor en el 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, nuestros niños tienen que ser presentados delante del Señor. Deben de ser presentados delante del Señor. Cristo fue presentado. ¿Por qué dice el tiempo de la purificación? Porque tenían que pasar 40 días donde María tenía que estar tranquila, ¿verdad? Hasta que pasara el tiempo que se llama cuarentena, ¿verdad? Cuarentena. Entonces, hermanos, después de ahí, ellos tenían que llevar al niño para presentarlo y traer, dice la palabra, tórtolas o 2 palomas, dice
en el versículo, vaya conmigo al 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Ahora recuerde que las tórtolas y los palominos eran para los pobres, porque si usted tenía un borreguito, pues ya el que tenía más te podía ofrecer un borreguito, pero el que no podía ofrecer 2 tórtolas, un palomino, ¿verdad? O 2 palominos, dice la palabra del Señor aquí, un par de tórtolas o 2 palominos, ya sea uno o lo otro. Entonces dice en el 25, y aquí que había en Jerusalén, porque ellos viajaron de Belén a Jerusalén, todavía no llegaban los magos a Jerusalén. ¿Ok? Todavía no llegaban los magos a Jerusalén. Entonces, usted va a mirar que Mateo y Lucas y también casi los 4 evangelios, cuando usted los une así, es un rompecabezas, donde uno y el otro va a dar la respuesta de este, y este da la respuesta de este, y este da la respuesta de este otro. Por eso se le llama evangelios sinópticos, ¿verdad? Entonces, hermano, yo estoy hablando de los magos o de los sabios, no yéndome a la palabra, porque usted ya miramos la vez pasada acerca de esto, tenemos el conocimiento. Para no perder tiempo, y estoy dando una historia de lo poco, porque yo quiero llegar a otro punto importante. Dice la palabra de Dios en el versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Cómo dije que quería decir Simeón? Dios ha oído, ¿verdad? Dios ha oído. Y dice la palabra del Señor, mire, qué tremendo, porque su nombre, aún hasta su nombre fue profético de Simeón. Dios en su grandeza, hermano, mire lo que hizo. Dios en su grandeza, manda al emperador Augusto César que haga un censo, ¿verdad?, en todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él quería taxes, ¿verdad? Quería taxes. Esa es una de las razones que se censa también la gente, para, apuntarnos a todos, que nadie se nos escape, ¿verdad? Y luego, mire, y en ese tiempo tuvieron que viajar por causa del censo. Tanto José como María pertenecían a la tribu de Judá, ¿verdad? Porque Judá era los que estaban en Belén, ¿verdad? Entonces David venía de Judá y toda la raíz de Cristo, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor aquí, dice que Simeón, este hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Él estaba esperando al Mesías. Él sabía que el Mesías era la consolación, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y mire, hermano, yo me imagino Simeón escudriñando las Escrituras día con día, examinando las Escrituras, ¿verdad? Y recibiendo revelación de Dios. Y dice la palabra del Señor en el versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Sabe? Esto está tremendo, porque ¿cuánto tiempo tenía el pueblo esperando al Mesías? Hermano, muchos años, porque las profecías están desde el tiempo de Adán, ¿verdad? En Génesis 3:15, en el tiempo de Abraham, cuando Dios le promete a Abraham, ¿verdad?, que había un libertador. Cuando pone a su hijo Abraham en tipo de padre y su hijo tipo de Cristo, cuando lo va a sacrificar en el altar, ¿verdad? Y Dios le manda un cordero y muchas cosas, muchos tipos de Cristo, donde yo estoy seguro que Simeón veía eso y miraba todas las cosas que estaban sucediendo. Moisés, ¿verdad?, en todo lo que atravesó en el desierto, el maná, los ríos de agua viva,
la fuente de agua viva, el mar muerto, ¿verdad? Entonces miren, muchas cosas, la piedra, la roca, ¿verdad? Que los seguía, dice que los seguía la roca también. Entonces todo eso eran figuras de Cristo, donde una persona que tenía discernimiento dirigido por el Espíritu Santo podía ver, hermano, lo que significaba cada uno de esos. Ahora mire, el Espíritu Santo, dice, Simeón todavía no era una persona que había conocido a un Cristo en carne, ¿verdad? A un Cristo en carne. Pero fíjese qué tremendo, hermano, él en fe sí había conocido a un Cristo revelado en la palabra. Él se había recibido a un Cristo, hermano, al Mesías ya se le había revelado en la palabra, y entonces el Espíritu Santo le dice: no vas a morir hasta que no lo veas. Qué tremendo, ¿verdad? Porque ahora él lo tiene en sus manos, ahora él lo puede ver, ahora él lo puede palpar. ¿Qué dijo Juan? Nosotros lo vimos con nuestros ojos, nosotros lo palpamos con nuestras manos, ¿verdad? Nosotros experimentamos su luz. Pedro también dio testimonio de estas cosas. Entonces Simeón, él fue una de las personas que puede dar testimonio, ¿verdad? A los pastores, los ángeles vinieron y les dijeron: ha nacido en la ciudad de David, dice, un Salvador que es Cristo el Señor, que es el Mesías. Ellos entendían esto, el Mesías, porque lo estaban esperando. Y al mirar millones de ángeles cantando y diciendo, ¿quién no va a creer, verdad? Sino que ahí está y vámonos. Pero ellos no se les había revelado como se le había revelado a Simeón. Simeón posiblemente no vio los ángeles, pero Simeón vio a través de las escrituras la persona de Cristo. Y él estaba tan metido, él estaba tan consagrado, se puede ver ahí que era una persona consagrada al Señor, que recibe la bendición. Es una bendición. Diga conmigo, es una bendición. Recibir revelación de Dios. Entonces, yo me imagino que aquí Dios nos ha revelado varias cosas a cada uno de nosotros. ¿A usted le ha revelado Dios? A ver, hermano, ¿le ha revelado Dios algo? Sí, pues dé un amén fuerte, porque, ¿verdad? Está calladito y aquí hay que echarle fuego al amén, ¿verdad? A mí me ha revelado Dios, amén. ¿A cuántos les ha revelado Dios cosas? Entonces, no se me quede callado. ¿Por qué? Porque tenemos que darle la cabeza al diablo, ¿ok? El amén le da la cabeza al diablo. El que salga de nuestra boca le da la cabeza al diablo. Tenemos que nosotros esforzarnos, ¿verdad? A poder nosotros aventar ese amén, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Recuerda que es muy importante. Recuerda cuando me recuerdo cuando Rubén comenzó a decir gloria a Dios, y la gente que lo rodeaba, que no estaba impuesto a que de la boca de Rubén saliera un gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque eso solamente lo puede revelar Dios, ¿ok? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese gloria a Dios no debe de morir. Ese gloria a Dios tiene que salir adelante. Tiene que ser la fuerza de mi motor espiritual, y tiene que seguir adelante y fuerte. Vámonos. Y oye, ¿cómo puede ser que estos días de Navidad y de Año Nuevo te apaguen? ¿Cómo puede ser? Si te apaga esto, ¿qué será cuando el diablo se te sea manifiesto? ¿Verdad? ¿Qué será cuando el diablo pudiera atacarnos fuertemente? Que diga, niega a Cristo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Negar a Cristo? Si los días de fiesta te hacen negar a Cristo, ¿tú crees que el diablo no es capaz de hacerte negar a Cristo? Sí. Por eso uno tiene que fortalecerse. Uno tiene que ser fuerte. ¿Cuántas veces tengo yo predicando desde el mes de noviembre y diciéndoles, cuidado con estos días, cuidado con estas fechas, cuidado con la Navidad, cuidado con el Año Nuevo? ¿Cuántas veces?
Hermano, he estado así, mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje. Cuidado con la cosa, cuidado, ¿verdad? He dado. Y no son trancazos, es una verdad bíblica. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido por 31 años. Aún no cumplo 31 años. Bueno, ya lo cumplí, yo creo. Pero el 31 de diciembre fue mi primer día en un servicio bíblico. El 31 de diciembre. Recuerdo yo que entré a las 11 de la noche, 11:15, y entré y los hermanos se comenzaron a hincar porque iban a orar. Digo yo, ¿qué hago? Todos comenzaron a hincarse, yo estaba parado así. Nadie me dijo nada. Pues me hinqué también ahí. No estaba orando porque yo no sabía ni siquiera qué era orar, ¿verdad? Pero me hinqué y ahí estuve. Ya cuando se terminó, que atravesamos el año orando y todo eso, comienza la plática, comienza el gozo ahí, la comida, ¿verdad? Y gozarnos suavemente. Entonces fue mi primer año que yo atravesé sobrio. Mi primer año que yo atravesé sano. Entonces yo puedo decir, en mi vida yo he vencido. Gloria a Dios. He vencido. ¿Cuántos pueden decir yo he vencido? Yo he vencido. ¿Verdad? Entonces es muy importante que tengamos esa convicción. Soy más que vencedor en Cristo. Amén, amén. Soy más que vencedor en Cristo. Muy importante que yo sea consagrado, porque tenemos un personaje aquí, Simeón, una persona, hermanos, que nos está dando un ejemplo tremendo de cómo el Espíritu Santo lo escoge a él para que él pueda ver al Mesías y decirle las palabras: tú no vas a morir hasta que no veas al Mesías en tus manos. ¡Qué tremendo! O sea, eso, hermano, no a cualquiera le sucede, no a cualquiera le pasa. Es como si me dijera a mí el Señor, estuviera en oración y el Señor me diga: mira, Ariel, tú no vas a morir, ¿verdad? Ay, si esto, hasta que no vea. Y entonces cuando vea aquello, y Señor, ahora sí, ¿verdad? Dice Simeón: ahora sí, Señor, se fortaleció. Puedes llevarme, dice, porque a mis ojos han visto al Mesías. Dice, vaya conmigo ahí al versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo, porque no estaba en el templo, ahí estaba Jesús. Fíjese, hermano, qué tremendo. ¿Cuántas veces a usted lo ha movido el Espíritu y no hacemos caso? Amén. Y te dice: vete a la iglesia. Amén, amén. Vete a la iglesia. Y tú estás ahí y dices: no, pero es que aquí me siento bien. Vete a la iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo te mueve. No, pero es que aquí está mi familia. Vete a la iglesia. ¿Sabe cuánta batalla tuve yo para poder escaparme de mi familia? Mucha batalla, hermanos. Porque mi familia se juntaban todos, ¿verdad? Y era una de tomar, una de esto y aquello. Y entonces yo no podía escapar. Pero cuando mi vida comenzó a consagrarse, comencé yo a romper aquello. Eran unas guerras en mi familia. Unas guerras eran. Porque unos eran católicos, otros cristianos, otros testigos de Jehová. Unas guerras había ahí. Y entonces, mire, gracias a Dios que se comienza a romper. Y ándale y échate una, y ándale esto, y ándale, bailate una, y ándale esto, y ándale. Y así era, un año tras año, fiesta tras fiesta. Y se fue rompiendo, hasta que finalmente nadie me dice nada. Nadie, todos me respetan, todos ya saben que a mí ni para qué me ofreces, ni para qué me dices, porque no voy a actuar conforme a lo que tú quieres. Tengo que dar testimonio, tengo que enseñarles, hermano, de que Cristo vive en mí y que verdaderamente
voy caminando con el Señor, ¿verdad? Puedo gozarme, puedo alegrarme, puedo reír, puedo estar con ellos, pero tengo que darles testimonio de que verdaderamente mi vida es verdaderamente cristiana. Y cuando yo digo cristiana, que verdaderamente yo soy un ungido de Dios, ¿verdad? Y aquí tenemos a un hombre ungido, movido por el Espíritu, viene al templo, y cuando los padres del niño, en el versículo 27, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley de la presentación, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Fíjate qué tremendo, qué maravilloso es, hermano, poder ver esta figura, este varón que está ahora con un gozo eterno en su corazón de poder ver que los cumplimientos proféticos acerca de Cristo a través de las Escrituras. Tanto tiempo ver al pueblo fariseo, al pueblo saduceo, a los maestros de la ley, a los escribas, enseñándonos a todos ellos hipocritizar delante de mí, decía él. Tanto tiempo, pero ahora aquí está la revelación, y que posiblemente los sacerdotes, muchos de ellos, no se dieron cuenta. ¿Está conmigo? Amén. Miren, hermanos, nosotros podemos perder las bendiciones y no darnos cuenta de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Si nosotros caemos en el religiosismo, ¿ok? Cuando caemos en un religiosismo, cae una venda que nos ciega nuestro ser. Estamos cegados. Pero cuando nosotros, a través de la palabra de Dios, que es Cristo, estamos vivos, estamos alimentándonos, estamos sobre ella viendo, examinando, Dios nos está revelando, hay una luz que nos está, hay un foco encendido dentro de nosotros que podemos ver en medio de las tinieblas, en medio de lo religioso. Y aún así caemos, pero nos salemos de ahí. Aún así estamos, pero el Espíritu Santo nos saca, porque estamos siendo sensibles a lo que el Señor nos está hablando. Dice la palabra del Señor que en el versículo 32 dice: luz, porque esta es profecía de lo que le está diciendo, luz para revelación a los gentiles. Diga, ahí me hablan. A mí también, gentiles. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, ¿verdad? Y gloria de tu pueblo Israel. Vaya conmigo a Isaías capítulo 9, versículo 2. Y dice la palabra del Señor, 9:2. Vamos a leer desde el 1 hasta el 2. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Fíjese que si Israel reclamara todo lo que le pertenece, porque bíblicamente está establecido lo que es de Israel, hermano, desde el río Éufrates, cerca de Babilonia, hasta Egipto, todo eso es de Abraham. Todo eso se lo dio Dios a Israel. Fíjese qué tremendo. Y solamente por un pedacito pequeño
se están peleando y se están matando por asuntos religiosos. ¿Verdad? ¿Está conmigo? Amén. Ok, esto es importante porque lo que está mirando usted en el Medio Oriente allá es lo que está sucediendo por años, por años, por años. Ha sido una muertes y muertes y muertes por años. Bombas, y cuando no se inventaban las bombas, yo creo que aventaban piedras, ¿verdad? Con la catapulta, ¿cómo se llama? Esa y otras cosas, ¿verdad? Entonces, flechas y todo, pero ahora bombas, ¿verdad? Cohetes, todo eso. Hermanos, todo eso está sucediendo por un pedazo. ¿Por qué? Por Jerusalén, ¿verdad? Porque todos quieren gobernar en Jerusalén. Entonces es muy importante orar por Israel. Amén. Amén. Y dice aquí, Zabulón y Neftalí se encontraban, dice, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, en la parte norte, ¿verdad? De Canaán. Y dice en el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Fueron iluminados. La oscuridad corrió. Cristo comienza a manifestarse a mucha gente. Los pastores se van corriendo a las aldeas y comienzan a anunciar. Fueron los primeros evangelistas que hubo, ¿verdad? Comienzan a anunciar que el rey ya vino. Y mucha gente comenzó a creer. Y se vienen a Jerusalén, ¿cómo? Belén. A Belén. Iba a ser a Betel. Se vienen a Belén. Se dan cuenta de lo que está sucediendo. Y cuando ellos, al octavo día, Jesús ya no estaba en el pesebre. No, ¿cómo se dice? No es pesebre. Pesebre es donde comen ahí. En el establo. Ya no estaba en el establo. Ya se le había abierto las puertas para que él estuviera en una casa. Dice la palabra. Y todavía no llegaban los magos. Él estaba en una casa. Y ahí iban a visitarlo. Ahí iban a verlo. ¿Verdad? Todavía los religiosos, los fariseos, el concilio de aquel entonces, todavía no ponía atención en ello, ¿verdad? Porque estaban cegados. Pero había otros donde la luz de Cristo ya los había alcanzado, ya había resplandecido sobre ellos. La luz del Señor. Por eso la luz ha resplandecido en nuestros corazones. Cristo ha resplandecido en nuestro ser. Tenemos luz en medio de las tinieblas. Cristo vino a destruir las tinieblas que había en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que andemos en luz, para que andemos en santificación, para que andemos en, hermano, consagración a Dios, para que andemos en ello. Amén, amén. Es muy importante la consagración, porque mira, es bien importante porque el llamado que Dios nos está dando tiene que ir caminando en consagración, ¿verdad? Recuerda una cosa, muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿ok? Si tú fuiste el llamado, entonces cuida tu vida, porque el Señor te trajo a su redil, pero ahora Dios te quiere dar algo importante, ¿verdad? Ministerio. Te quiere revestir de ministerio, te quiere escoger para algo, pero el ministerio tiene que ir santificado, el ministerio tiene que ir consagrado, el ministerio tiene que estar limpio. Muchos dicen, yo quiero ser pastor. Consagrado, limpio. Tienes que procurar pureza. Yo quiero ser profeta. Consagrado, limpio.
y no esperarlo. Simple y sencillamente trabajar en la obra de Dios. Cuando tú menos pienses, Dios te pone la vestidura. Yo quiero ser evangelista, porque el Señor no dice que no lo desees. El Señor dice que qué bueno que el que anhela obispado, qué bueno que el obispado, qué bueno que el que anhela esto o aquello, ¿verdad? Entonces tienes que caminar, tienes que ir, tienes que adelante en el camino del Señor, haciendo la obra del Señor con ánimo pronto, con un corazón limpio, con un corazón santo, buscando siempre la voluntad del Señor. Y cuando el Señor ve aquello, entonces ¡zas!, viene el revestimiento. Yo quiero ser un maestro como mi Señor. Amén. Dios está viendo tu caminar. Quiero ser un apóstol. Dios está viendo tu caminar. Es Dios quien da, es el Espíritu quien regala los dones. Es el Espíritu quien regala los ministerios. Yo no lo puedo dar como muchos los dan. Yo no lo puedo dar. Yo puedo discernir cuando una persona tiene este llamado, ¿verdad? Pero yo no lo puedo dar. Puedo ayudarle a poder crecer en ese llamamiento. Puedo ayudarle a poder fortalecer su vida en ese llamamiento, a darle a entender cuáles son los pasos, pero muchas veces es peligroso. Por eso uno lo tiene que hacer, uno tiene que hablarlo y decirlo de una manera tipo escondido, para que la persona no caiga en un orgullo o no caiga en un problema de eso, ¿me entiendes? Uno tiene que tener cuidado. Yo por eso no le digo a cualquiera, oh, tú eres pastor. No, hermano, se le hace daño a la persona. Oh, tú eres un profeta. Hermano, ahorita están muchos inventando mentiras. Yo creo en los profetas, creo en la palabra profética, pero también creo que hay muchos mentirosos. Ahorita en este tiempo hay mucho mentiroso. Y yo tengo que aprender a escuchar. No te dé pena si el Espíritu Santo de repente te da una profecía, suéltala. Esa profecía va a ir mezclada con la carne, con tus sentimientos, pero también va a traer palabra de Dios. Entonces la gente tiene que aprender a discernir la palabra y agarrar la palabra y lo demás hacer a un lado, porque dice, no menosprecies las profecías, sino, dice, como dice, de escudriñarlas todas, retener lo bueno, dice. Quiere decir que no todo es bueno cuando una persona profetiza. Entonces no te dé pena soltar la palabra, no te dé pena hablar, porque aquí tenemos un varón que está soltando una palabra. Fíjate, hermano, fíjate aquí, ¿verdad? Bueno, no estamos ahí, pero él está diciendo, este es, ¿verdad? Y servirá para algunos para levantamiento y otros para caída en el pueblo de Israel. Entonces muchos no lo entienden eso y dicen, ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso? Pero él que está maduro, él lo entiende hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque recuerda que el Espíritu Santo está hablando, ¿verdad? Y no todo lo entendemos del Espíritu Santo, sino que tenemos que discernirlo. Entonces, cuando Isaías está hablando 700 y tantos años antes de Cristo, y las mismas palabras está diciendo, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció, dice, sobre ellos. Fueron iluminados. Entonces nosotros andábamos en tinieblas. Nosotros hemos experimentado las tinieblas. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Hemos experimentado las tinieblas. Entonces, ¿cuántos nos gustan las tinieblas y cuántos nos gusta la luz? La luz. ¿Qué le gusta a usted? La luz. La luz. Amén. Porque ya hemos visto que las tinieblas causan dolor, causan angustia, causan desesperación, cambian nuestra personalidad, nuestro carácter. Pero la luz, ¿qué hace?
¿qué hace la luz? Nos transforma a lo bueno. A lo bueno. Todo se convierte en bondad. Todo se convierte en bueno. Dice, para el puro, ¿qué dice? Todas las cosas le son puras. Porque la luz cambia y nos da pureza. Y la pureza, hermanos, es Cristo Jesús en nosotros. Qué bonito es sentirse puro uno, ¿verdad? Qué bonito es sentirse limpio, ¿verdad? Claro que este sentir tenemos que lucharlo, tenemos que pelear. ¿Por qué? Porque vivimos en este cuerpo de carne. Este cuerpo que se revela en contra de las cosas de Dios. La carne se revela, mas el espíritu que está dentro está presto para aprender, está presto para seguir, está presto. Pero la carne, una de las cosas que tenemos que aborrecer es que la carne, el pecado que mora en mí, dice Pablo, el pecado que mora en mí, eso es lo que me hace pecar, eso es lo que me hace caer, el pecado que mora en mí. Pero Cristo vino para darme fuerza, para darme poder, para levantarme. Cristo vino. Entonces ya no vivo yo, dice Pablo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, en otras palabras, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si yo lo vivo en la fe, la carne se somete. Sometemos la carne por la fe en el Hijo de Dios. Es difícil. Pero en el poder del Espíritu, cuando tú ya te gozas, gózate y no te salgas. Gozaste la palabra, gozaste del Espíritu, gozaste la revelación. Quédate gozándolo. Mantente. No dejes que nadie te saque. Ahí viene Año Nuevo. Cuidado. Cuidado. Ahí viene Año Nuevo. Cuidado. Fíjate con quién te juntas. Yo y mi esposa ya van varios años nuevos que toda la familia de mi esposa se junta ya en Rosarito, en otros lugares. Pero es un ruido tan tremendo que no se puede ni hablar, no se puede oír, no se puede decir. Y entonces ya van varios años nuevos donde nos vamos solos. Ya llegó el cine, no hay ninguna persona sentada, ¿no? Pero el cine está trabajando, ¿verdad? 2, 3 nomás ahí. Tan tranquilo, la gente ahí está, va tranquilo todo, y de ahí nos vamos a comer a un buen restaurante, a Red Lobster, a esto, a aquello. Nos gozamos, ¿verdad? Porque en Navidad recibimos tarjetas de comida. Hasta barato nos sale, ¿verdad? Sí, entonces aprovechamos la oportunidad y vamos a comer, ¿verdad? Hermanos, mire, qué gozoso. Todo tranquilo, con paciencia, todo mientras la gente está alborotada, esperando su año nuevo. Si tú estás en tu casa y tú tienes a tu gente tranquila, pacífica y gozándose todos, amén, gloria a Dios. Qué bueno es eso. Qué bueno, ¿verdad? Pero en sí, nuestras familias aún todavía les gusta mucho la pachanga. Yo prefiero salir, ¿verdad? Y ya al siguiente día les mando un mensaje de feliz año nuevo, feliz año nuevo a todos, ¿verdad? Y nos sentimos contentos con eso, ¿verdad? Y entonces no hay problema. Andamos en luz, no queremos perder lo que el Señor nos ha dado. Queremos, hermanos, vivir una vida consagrada al Señor, una vida santa al Señor, una vida donde podamos nosotros exaltar el nombre de Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Simeón es una persona que estaba en esa posición porque él había entendido quién era Cristo, ¿verdad? Posiblemente él vivió en tinieblas en medio de una religión que lo convirtió en tinieblas,
pero dice que él andaba en tinieblas, pero que ahora ve una luz grande, que el Espíritu Santo le había revelado un tiempo de que él vería al Mesías y lo tendría en sus manos. La luz. ¿Qué Cristo dijo? Yo soy la luz del mundo, dice. El que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas. Entonces, son palabras de Jesús. Yo tengo que creerlas. ¿Será verdad lo que Cristo dice? Claro que es verdad, porque dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es verdad las palabras de Jesús. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice la palabra del Señor. Yo soy la luz del mundo. Si usted va conmigo a Juan 1:35, vaya para allá a Juan 1:35, ya casi voy a terminar, hermanos. 1:35 dice la palabra. A mí se me da que no agarré el versículo correcto, pero okay. Entonces miren, vamos a 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4. Y dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 4. En el versículo 6. Amén. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta palabra es bien tremenda, hermanos, porque fíjese bien, para poder conocer a Dios, para poder venir al conocimiento de nuestro Dios Todopoderoso, es necesario, dice, en la faz de Jesucristo. Es necesario que a través de Cristo pasemos y atravesemos. Miren, ¿por qué Simeón conoció esto? ¿Por qué Simeón conoció esto y fue iluminado si todavía Cristo no llegaba? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Simeón fue iluminado en el conocimiento del Dios Todopoderoso si Cristo todavía no había llegado? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Yo sé que lo pongo tenso cuando hago una pregunta, ¿verdad? Pero quiero que piense. ¿Cuál es la razón? Mire, ¿nosotros hemos visto con nuestros ojos a Jesús? No. ¿Cómo lo hemos creído? Por fe en su palabra. Y porque Él ahora se ha revelado a nosotros. ¿Ok? Entonces, Simeón, ¿cuál es la razón? ¿Cómo tuvo el conocimiento verdadero de Dios? Por revelación. Por revelación, por fe en su palabra. Ahí conoció al Señor. Ahí conoció las figuras de Cristo. Ahí conoció los tipos de Cristo. Ahí conoció al Mesías. A Él se le reveló. Eso que tú ves, eso que significa la roca, eso que significa el maná, eso que significa el hijo de Abraham, eso que significa, ¿verdad?, los tipos de Cristo. Eso, tú no vas a morir hasta que lo tengas en tus manos. Por la fe que él tenía, por la consagración que él tenía, Dios le reveló. Y cuando la palabra del Señor dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, porque el Señor dijo, hágase la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es Dios, en su misericordia, Dios ha resplandecido en cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se ha manifestado de esta manera? ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida?
El Señor lo que quiere para nuestra vida es esto. Mira, dice, salte del mundo, no hagas lo que el mundo hace. Mira, yo te estoy dando luz, te estoy revelando mi palabra, mi persona, para que tú te puedas agarrar fuertemente de ahí y las tinieblas corran de ti. ¿Por qué? Porque yo soy la luz y te he dado luz, he resplandecido en tu corazón, he iluminado, te he dado el conocimiento de mi gloria. Pero en una persona, ¿en quién? En la faz de Jesucristo. En el conocer a Cristo, ahí está todo lo de Dios. Ahí es el que no conoce a Cristo, el que no acepta a Cristo. Aquí es donde entendemos nosotros. El que no acepta a Cristo como lo que es, no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. El que no cree que Jesús es Dios mismo venido en carne, el Verbo, no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. ¿Me entienden? Amén. Y conocer a Dios produce, hermano, conocer a Dios produce fruto en nuestra vida. Amén, amén. Produce fruto automáticamente. Gloria a Dios. En nuestra vida. Hay un fuego interior que no nos deja. Hay un fuego que se enciende en nuestra vida. Hay un fuego que está fuertemente. Él fue el que resplandeció en nuestros corazones. Por eso en Efesios, vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Mira lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Versículo 7. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Repréndelas. Si no las reprendes, ellas te van a agarrar a ti. Tienes que reprenderlas. El poder del Espíritu Santo ya está en ti. Ahora que usémoslo. Reprende las tinieblas. Repréndelas. Comienza a verdaderamente que el fruto del Espíritu Santo salga en ti. Que si te dan una bofetada, dale también el otro lado, dice el Señor. Dale otra acá. ¿Verdad? ¿Tú qué crees que va a suceder si tú haces eso? Dios tiene sus que veres. Dice, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. O sea, carbones calientes vas a amontonar sobre su cabeza y la persona no va a poder dormir. No va a poder dormir. ¿Hasta cuándo? Hasta que pida perdón, hasta que se arrepienta. No va a poder dormir. Yo ayer no pude dormir por mi gato, pero ya esa es una ventaja, ¿no? Porque mi gato tiene una patita mala. Mañana tengo cita con el doctor y no pude dormir porque me preocupa mi gato. ¿Verdad que preocupan los animales? Es como un niño, en verdad. Los queremos como los niños, ¿verdad que sí? Amamos a nuestros animalitos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Y yo le digo a Irene, corazón, prepárate. Dice, ¿por qué? Porque si el doctor me dice que hay algo malo ahí en tu piel y no tiene remedio, lo que sea, pues lo tenemos que mandar a dormir. No puede ser. A lo mejor me está escuchando ahorita. Hermano, mira, sí, pero se lo pueden cortar por $1,000. Oh. Pero Gloria a Dios. Bueno, el tema no es el gato, ¿verdad? Qué bueno que le traje atención un poco. Les cuento la historia para que miren cuáles son mis problemas. ¿Ok, hermanos? Y miren, hermano, lo que dice aquí. Dice en el versículo 12. Bueno, en el 11 dice, repréndelas. El 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andes, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el versículo 14 dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este versículo, ese fue mi versículo. Ese fue mi entrada al reino. Ese fue mi entrada al reino. Este versículo fue lo que Dios me dio para que mis ojos, ¡pum!, se abrieran, para que mi vida se consagrara a Él. Despiértate, despiértate, levántate de los muertos. ¿Está usted vivo o está usted muerto? Vivo. ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Vivo o muerto? Tengo que pensar, hermano. Yo tengo que pensar. ¿Me entienden? El muerto no siente las cosas de Dios. El muerto no puede practicar las cosas de Dios porque está muerto. Pero que está vivo, sí puede, porque hay luz en su corazón. Yo tengo que decidir si estoy muerto o estoy vivo para Cristo. Nosotros miramos ahí a un Simeón consagrado, un Simeón que profetiza, un Simeón que dice: dice, está puesto para levantamiento o para caída de algunos. ¿Por qué? Porque unos serán levantados en gloria y otros serán azotados porque no creyeron. Porque no creyeron. Esa es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser fuertes y muchas veces decimos, buscamos pretextos. El hombre del mundo busca muchos pretextos. Ah, pero Cristo hizo el vino, ¿verdad? Ay, pero Cristo les dio vino. Ah, y por eso tú vas a tomar. Pretexto. Sí, porque la palabra de Dios, hermano, si yo saco los versículos acerca del vino, Él hizo el vino, un vino que semejaba a lo celestial, porque el maestresala era algo que nunca había probado. Y dijo, esto es de lo mejor. Cristo hizo el vino. Cristo no hizo la cerveza. Él no agarró cebada y se puso a hacer cerveza. ¿Verdad que no? Eso lo hizo el hombre. Eso lo hizo el hombre. El licor también lo hizo el hombre. Lo deja fermentar ahí hasta que se vuelve puro alcohol. Pero el vino tiene tanto por ciento de alcohol solamente. El vino solamente es para tomar una sola copa en la mesa. Lo tomas y se te abre el apetito. Hasta ahí nomás. Por eso el Señor nos dice no. Entonces, ¿a quién vas a obedecer? A Dios. ¿Al Espíritu Santo? Amén. ¿A Dios? ¿O a las tinieblas? ¿Acaso no dice el Señor? Repréndelas. Ahora sí, aquí entra lo que nosotros usamos mucho. Cuando dicen, ándale, tómale, sea macho. Así decía ya un cuñado mío, sea macho, órale, sea macho.
Hermano, ¿cómo? ¿Ser macho? A tu yerno, después convertirlo en un borracho, y después hacer sufrir a tu hija, después hacer sufrir a tus nietos, y después destruir su hogar por las palabras de un macho, ¿verdad? Tenemos que ser ahora, convertir eso al revés. Seamos machos espiritualmente para tomar del vino celestial que Cristo nos está dando en su santa palabra. Ahí tenemos que ser machos. Amén, amén. Para poder agarrar fuertemente al Señor de la mano de Dios. Ahí sí se necesita ser macho de verdad. Amén. Cobardes son. Cuando creen que son machos, cobardes son. Eso es cobardía. Meterse en las botellas de vino. Cobardes. Creen, corren a la verdad. Es lo que sucede. Corren a la luz. Aman las tinieblas. Macho es aquel que se agarra de la palabra de Dios, que se agarra del Señor, que se agarra con fuerza y que le da la espalda al diablo. Eso es macho. Gloria a Dios. Eso es macho. Eso es macho. A mí no me van a decir que es macho. Conozco el machismo del mundo, lo he vivido y ahora conozco lo de Dios. Y yo sé que esto, lo de Dios, tiene peso. No es como el mundo. El mundo dice que es como el tamo que arrebata el viento. Cuando las hojas de los árboles se caen, ese es el tamo. Cuando viene el viento, se las lleva. Así es el mundo. Pero el que cree en Dios, el que cree en su palabra, permanece para siempre. Amén. Y eso es para machos. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Hermana, antes de que termine, yo tengo una pregunta. ¿Los gentiles somos nosotros? Sí, todo el que no es judío es gentil. Hay posibilidad que algunos de nosotros tenemos raíces judías, pero ya es una mezcla, ¿verdad? Aún cabemos entre los gentiles. Hay muchas cosas que hablar de eso, pero sí, somos nosotros. Padre, gracias te damos, Dios poderoso, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra nos enseña, Señor, la verdad. Tu palabra, Señor, abre nuestro entendimiento. Tu palabra, Señor, nos da luz en medio de las tinieblas. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y tú eres el Dios Todopoderoso, quien nos guiará a toda verdad. Tú has dicho en tu palabra que si nosotros nos mantenemos en tu palabra, conoceremos la verdad y seremos verdaderamente libres. Amén. Gracias te damos, te pedimos, Señor, que este año que queda, estos días que quedan, que este año podamos nosotros atravesar a un año, Señor, sobrios, un año limpio, un año lleno de gloria, un año con nuevas expectaciones, un año, Señor, libres, Padre Santo, un año, Señor, en compostura, Señor, en donde nosotros podamos glorificar tu santo nombre en nuestra vida, con nuestros hechos, Señor, y enseñarle al mundo que somos, Señor, hijos de luz. Hijos de luz. Alabamos tu nombre, Padre, y gracias, Señor, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dale un aplauso a Cristo.